Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase. Bueno, espero que les haya ido bien en el examen para empezar. ¿Qué tal les fue? Sin comentarios. Todavía no saben. Okay. Vamos a continuar con la clase, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo referente a lo que es la activación del sistema del complemento. Si nosotros recordamos, la clase pasada se empezó a tratar lo que eran mecanismos efectores de la inmunidad humoral, ¿no? Y el complemento es parte de los mecanismos efectores. El día de hoy vamos a ver con más detalle lo que es el sistema de complemento, viendo cómo se define, cuál es la nomenclatura que se usa para los componentes, cuáles son las vías de activación, cómo se regula y cuáles son las funciones. Entonces, recordando un poco respecto a lo que eran los mecanismos efectores. Ustedes se recordarán que los mecanismos efectores de la inmunidad humoral tienen como eje central a los anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos van a participar en una serie de actividades o mecanismos que van a llevar a la destrucción de los patógenos. Dentro de todos estos mecanismos que usan los anticuerpos, tenemos en lo que es la inmunidad adaptativa, la activación del complemento, ¿no? Y la activación del complemento es un mecanismo que por sí mismo también tiene funciones y tiene sus propios mecanismos de activación y de acción. Entonces, una vez que se activa el complemento, la principal acción o actividad es que se va a producir la lisis o la destrucción de los microbios. Pero adicionalmente, los componentes del complemento van a ayudar a estimular la fagocitosis o a promover el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces ahora vamos a ver con más detalle cómo es que ocurren todas estas cosas. Vamos a empezar por ver cómo se define y cuál es la nomenclatura que se usa para las proteínas del complemento. Bueno, si lo queremos definir de una manera sencilla, podríamos decir de que el sistema del complemento es un conjunto de proteínas séricas o plasmáticas. Todas las proteínas están presentes en nuestro plasma. No necesitan activarse para que se produzcan, sino que ya de por sí nosotros las tenemos, ¿no? Por eso se dicen que son constitutivas. Están en forma inactiva y se van a activar de manera secuencial cuando se presenta una célula o patógeno extraño, ¿no? En la superficie de la célula blanca. Y una vez que se activa, se va a producir toda la activación de una serie de factores que van a llevar a la destrucción de la célula. La destrucción se va a producir porque el proceso final de la activación del complemento da lugar a la formación de poros en la superficie de la célula. Y esos poros van a desestabilizar la ósmosis de la célula y va a llevar a que se rompa o se lise. ¿Cómo se inicia? Puede ser por diferentes formas, pero en general podemos decir que entre el inicio y el final tenemos dos etapas bien definidas en lo que es la activación del complemento. En la etapa inicial, toda la parte de activación y de componentes se van a activar y van a tener como eje central reacciones enzimáticas, en las cuales las proteínas que se activan adquieren la actividad enzimática para cortar al siguiente componente. Y ese componente a su vez se activa y luego su función es cortar a otro componente. Entonces, se dicen que los componentes iniciales son simógenos o proenzimas, ¿no? En otros sistemas también hay componentes que se les llaman simógenos, ¿no? Esto quiere decir de que su forma inactiva no tienen actividad, pero una vez que pueden ser activados, generalmente es por una acción proteolítica que se fracciona uno de los pedacitos de la enzima, dando lugar dejando libre al sitio activo de la misma. Entonces ella adquiere la actividad enzimática para actuar sobre el siguiente componente. Y en la etapa final, más bien ya las reacciones enzimáticas no se llevan a cabo, sino más bien vienen reacciones de acoplamiento, donde los componentes se van uniendo unos secuencialmente detrás del otro para dar lugar a la fase final, que es la formación del complejo de ataque de membrana. Se dice que el sistema del complemento es el principal mecanismo efector de la inmunidad humoral, y además también de la inmunidad innata, porque hay dos mecanismos que pertenecen a la inmunidad innata. Y esto es debido a que, justamente como les decía, sus componentes están presentes, listos para actuar, y además que tienen un poder de amplificación demasiado grande para poder actuar sobre los patógenos.
Ya, entonces, ¿cómo llamamos a los componentes del complemento? ¿No? En general, todos los componentes del complemento se preceden con la letra C, justamente de complemento, ¿no? Y seguida de un número. Así, por ejemplo, tenemos los componentes C1, C2. Cuando vamos a hablar de la activación, vamos a ver que estos componentes no tienen un orden. O sea, no es que el componente C1 luego activa C2 y C2 a C3, sino que el orden no está establecido. Más bien esta numeración se dio de acuerdo al orden en que fueron descubiertos los componentes. Por eso es que no tiene un orden muy establecido. La siguiente regla es que, como les comentaba, los componentes adquieren actividad enzimática y van a cortar al componente en dos fracciones. Estas fracciones generalmente van a ser una de mayor tamaño y una de menor tamaño. Entonces, al componente en su forma nativo natural se denomina la letra C y el número. Pero una vez que es cortado, al componente de menor tamaño se le da la subtipificación de A y al de mayor tamaño como el de B, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos C3, que es activo, se corta, entonces el fragmento grande será C3B y el fragmento pequeño será C3A. En la mayoría de los componentes de complemento se cumple esta regla, pero hay una excepción. Al componente C2 del complemento, más bien C2A es el de mayor tamaño y es el que se fija en la célula, y CB es liberado. Es la única excepción en lo que es la denominación de las proteínas del complemento, ¿no? Y es la denominación actual con la que contamos. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Los componentes del complemento son bastantes, son más de 30 proteínas. Estas proteínas van a formar parte de las diferentes vías de activación y tienen diferentes funciones. Tenemos algunos componentes que son los iniciadores, que son los que van a iniciar toda la vía de activación. Tenemos las enzimas activadoras, que son las que actúan en la primera fase, que dijimos que las reacciones eran de naturaleza enzimática. Luego tenemos proteínas que se van a unir a nivel de membrana y actúan como opsoninas, facilitando la fagocitosis. Tenemos otros grupos que son los pequeños, todos los componentes A, que más bien son liberados y van a actuar como activadores de la inflamación o anafilotoxina. Y tenemos las proteínas que forman parte de la fase final, las que se unen secuencialmente y que van a dar lugar a la formación del complejo de ataque de membrana, que se conoce como el MAC. ¿Cómo se activa el complemento? Realmente hay varias formas de activarse, ¿no? Y de acuerdo a estas formas de activación se han podido diferenciar tres vías de activación. Tenemos la vía clásica. La vía clásica forma parte de los componentes de la inmunidad humoral, porque lo que va a activar esta vía es la formación de complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? Cuando se forma un complejo antígeno-anticuerpo, la conformación del anticuerpo tiene cambios conformacionales, dejando expuesto la región de unión a los componentes del complemento iniciales, y se puede producir la activación del mismo. Además, esta vía de activación se produce cuando los complejos antígeno-anticuerpos se forman a nivel de membrana, en la superficie de un patógeno, por ejemplo. Luego tenemos dos vías de activación de la inmunidad innata. Tenemos la vía alternativa, que es la más importante, es la más antigua. Esto lo tienen hasta los diferentes tipos de animales, incluso algunos invertebrados. Es un mecanismo muy básico de defensa, y esta vía es activada de acuerdo a algunos componentes que se encuentran presentes en la superficie de los patógenos. Entre ellos, uno de los más importantes es el LPS, por ejemplo, el lipopolisacárido. Y luego tenemos otra vía que también forma parte de la inmunidad innata, que es la vía de las lectinas. En esta vía, más bien, se activa cuando los patógenos tienen su superficie rica en manosa o en fructosa. Entonces, una proteína, que es la que inicia toda esta vía, que es la MBL o proteína de unión amanosa, es la que se une a la manosa y se activa la vía. Las tres vías se inician de forma diferente, y todas ellas tienen como finalidad formar una enzima que es muy importante, la más importante del sistema, que es la convertasa de C3. Se llama convertasa de C3 porque va a actuar sobre el componente C3. El componente C3 es uno de los más abundantes en el sistema. Y una vez que
se forma la convertasa S3, producto de esta activación se va a formar la siguiente enzima que es importante, que es la convertasa de C5. Y una vez que se produce esta activación, viene ya la vía final de la activación del complemento. Esta vía final es una vía común a las tres vías. O sea, todos van a llegar por diferentes caminos hasta la convertasa de C5. Pero una vez que se forme la convertasa de C5, la fase final es la misma para todos, ¿no? La activación del complemento, como dijimos al inicio, va a dar lugar a tres funciones principales, ¿no? Uno de ellos es activar el proceso inflamatorio a través del reclutamiento, la quimiotaxis de células inflamatorias. Va a promover la fagocitosis, ya que algunos componentes, los que se unen a membrana, actúan como opsoninas y promueven la opsonización de los patógenos. Y la que es, digamos, la más importante o por defecto, es que cuando se cumple toda la vía y se forma el complejo de ataque de membrana en la superficie de los patógenos, va a llevar a la lisis celular y a la muerte de los patógenos. Entonces ahora vamos a ir viendo cada una de las vías con más detalle y viendo cuáles son los componentes que participan, ¿no? Entonces empezamos por la vía clásica, ¿no? La vía clásica dijimos que se activa por la formación o por la unión de los complejos antígeno-anticuerpo. Este es un cuadro en el cual se muestran todos los componentes que forman parte de la fase inicial de la activación de la vía clásica. Pero vamos a irlos viendo en detalle en las diapositivas sucesivas, ¿no? Eso les va a servir a ustedes para que estudien, cuando hagan su resumen, repasen ahí cuál es la función de cada uno de esos componentes. Ya, entonces empezamos por el componente inicial. El componente inicial es el que va a dar inicio a la activación de la vía. En el caso de la vía clásica, este componente inicial es el componente C1. El componente C1 es una proteína que está formada por tres componentes, ¿no? El componente C1Q, dos componentes C1R y dos componentes C1S, ¿no? A todo este conjunto de proteínas se le conoce como el complejo C1, ¿no? Acá vemos cuál es la estructura de la proteína. El componente C1Q es el eje central de la molécula, ¿no? Tiene un eje central y tiene 6 regiones globulares, que justamente esas regiones globulares son las que le van a permitir la unión a la molécula de anticuerpo, ¿no? Es la molécula de reconocimiento. Pero realmente quien va a tener la acción enzimática van a ser sus componentes C1R y C1S. Al unirse C1Q al anticuerpo, se forman cambios conformacionales, como les dije, tanto en el anticuerpo como el componente C1Q, que permite que se acople el componente C1R y el componente C1S. La función de C1R es activar a C1S, y la función de C1S es tener la actividad enzimática de este complejo proteico, ¿no? Entonces realmente, una vez que se produce la unión y la activación, C1S es el que posee la acción enzimática de este complejo, ¿no? Aquí vemos la microfotografía electrónica y aquí vemos cómo es que se une a las moléculas de anticuerpo. Para que se produzca la activación del complemento, lo que es un requisito indispensable es que por lo menos 2 moléculas de anticuerpo sean las que se unen a este complejo C1Q. Si solamente se une una molécula, no se va a producir la activación. No se producen los cambios necesarios para que C1R y S se acoplen a este sistema. En el caso de la inmunoglobulina G, se requieren 2 moléculas y el lugar de unión para el componente C1 está a nivel del dominio H2 de la cadena gamma, ¿no? Pero si nosotros recordamos un poco cuál es la estructura de las inmunoglobulinas, veremos que hay una inmunoglobulina que es pentamérica, que es la IgM, ¿no? Entonces, si el requisito es de que por lo menos 2 moléculas estén juntas, en el caso de la IgM tenemos 5 moléculas juntas, ¿no? En este caso, la molécula IgM se dice que es el mejor anticuerpo activador del complemento, ¿no? O sea, por sí mismo, una molécula de IgM es capaz de activar toda la vía del complemento. En el caso de la IgM, una vez que se produce también la unión de la IgM a la superficie del patógeno, también ocurren cambios conformacionales
que hace posible que este componente C1Q se una efectivamente, ¿no? Entonces solamente una molécula de IgM es capaz de activar por sí misma la vía, a diferencia de la IgG, que se necesitan 2 moléculas para que se produzca la activación del mismo. ¿Cómo es que, bueno, ahora que conocemos cuál es el componente inicial, vamos a ver cuáles son los pasos sucesivos, ¿no? Entonces tenemos aquí mostrados en esta imagen la fase inicial. Tenemos la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Hay 2 moléculas de IgG, que es lo necesario para que se active el complemento, ¿no? Entonces tenemos el primer componente, el componente C1Q, que se une al complejo. Dijimos que del componente C1, la fracción que tenía la acción enzimática era el componente C1S, ¿no? Entonces el componente activo con C1S activo va a clivar o a cortar al siguiente componente en la vía de activación, que es el componente C4, ¿no? Entonces C4 se une al complejo, es clivado o es fragmentado por C1S en 2 fragmentos, uno de mayor tamaño, que se queda unido a la superficie del patógeno, y uno de menor tamaño, que es liberado, ¿no? Luego viene la activación del segundo componente, también por la misma enzima que es C1S. En este caso el segundo componente es C2. C2 llega, encuentra C4b de la membrana, y C1S también lo va a fragmentar en dos componentes. En este caso dijimos, ¿se acuerdan la excepción? El componente 2A queda unido a la membrana y el componente 2B es el que es liberado al sistema, ¿no? La unión de estos 2 componentes, C4B, 2A, que quedan unidos y forman un complejo, se conoce como la C3 convertasa. ¿Se acuerdan que dijimos que se iba a formar la enzima C3 convertasa, que era la más importante del sistema de activación, ¿no? Esta es la convertasa de la vía clásica del complemento. La C3 convertasa, así formada, ya tiene la acción y la posibilidad de actuar sobre el componente C3. Y en este caso el componente activo para poder clivar al siguiente componente es el componente 2A. Entonces el complejo actúa sobre C3 y también va a formar un fragmento grande al clivarlo, que se queda unido a la membrana, y un fragmento pequeño que es liberado, ¿no? Se pueden formar muchos fragmentos de C3, ¿no? Algunos de ellos van a quedarse unidos a la membrana, porque recuerden que tenía acción de opsonina, tiene la facilidad de quedar unido a la membrana, y otros van a se quedan unidos al complejo de la C3 convertasa. Y el complejo de C4B, 2A más 3B forman lo que se conoce como la C5 convertasa, ¿no? Que sería la enzima final de esta vía de activación de la vía clásica, ¿no? Entonces aquí tenemos las 2 enzimas formadas. Aquí vamos a ver esto como de una manera más gráfica a través de este video, ¿no? Tenemos el complejo C1, vemos que C4 llegó, el componente C1S lo está clivando en un fragmento grande que se queda y un fragmento pequeño que va a salir, ¿no? Luego viene C2, que también es clivado, en este caso C2A el que se queda, y más bien C2B es el que se libera, y esto forma la C3 convertasa de la vía clásica, ¿no? Esta C3 convertasa, como dijimos, va a tener acción sobre C3, y cada molécula de C3 que caiga por el camino va a ser clivada en C3A, que se libera, y C3B, que se queda unido a la membrana, ¿no? Para darle la función de opsonina. Si nosotros hacemos un análisis de nuestras proteínas de complemento en el suero, nosotros podríamos encontrar que tenemos altísimos niveles de C3 listos para ser usados en la activación de esta vía, ¿no? Entonces, realmente por eso se dice que es una vía de amplificación. Una vez que se activa, tiene todo lo necesario para activarse y para producir toda esa vía de activación, ¿no? Más bien, cuando uno quiere evaluar si el complemento se activó en nuestro sistema, lo que hace es medir si es que la cantidad normal de proteínas C3 del complemento ha disminuido en el suero. Cuando disminuye, quiere decir que está siendo usada por las convertasas para un proceso inflamatorio, ¿no? Bueno, en este caso tenemos entonces la siguiente vía, que es la vía de las lectinas.
La vía de las lectinas dijimos que se activa a través de superficies bacterianas que son ricas en manosa o fructuosa. Entonces, acá la proteína de activación es una proteína que se conoce como la MBL, o proteína lectina de unión amanosa, ¿no? Esta MBL también tiene otro nombre, que es la MBP, o sea, la pueden encontrar como MBL o MBP. MBP quiere decir proteína de unión amanosa, ¿no? Aquí vemos la estructura de la proteína, ¿no? Acá abajo está el componente C1. Si nosotros hacemos la comparación a simple vista, veremos que son muy parecidos, ¿no es cierto? La proteína MBL también está constituida por un componente central, que es la proteína de reconocimiento, que tiene un eje central y sus 6 regiones globulares. Y en este caso, las enzimas que van a dar lugar a la activación de la molécula son las enzimas MAS, ¿no? Serin proteasa 1 y serin proteasa 2, ¿no? La MAS 1 activa a las MAS 2, y las MAS 2 son las que tienen la activación enzimática para actuar sobre los siguientes componentes del complemento, ¿no? Más o menos, miren ustedes lo parecidas que son. A nivel de micrografía electrónica nosotros podemos verlas así, ¿no? Acá también vemos los 6 bracitos de la molécula. Ya, ¿cómo es la activación? Es muy parecido a lo que ocurría con la vía clásica, ¿no? Tenemos las proteínas MBL, que en este caso van a reconocer la superficie de las bacterias donde estén presentes la manosa, o sea, no van a reconocer otra cosa más que manosa o fructuosa en esta superficie. Una vez que encuentren la manosa o la fructuosa, ellas se unen y se va a producir todo el proceso de activación de los componentes, ¿no? Una vez que se activa el componente la MBL, lo que va a hacer es actuar sobre el primer componente, que es el C4, ¿no? Al C4 lo va a clivar en 2 pedazos, C4B que se queda unida a membrana y C4A que se libera. Y la MAS 2 también va a actuar sobre el componente C2, de igual manera clivándolo para que el fragmento C2A se quede unido a C4B y C2B sea liberado, ¿no? Una vez que se forme el complejo, tenemos que esta es la convertasa de C3, ¿no? La convertasa de C3, si nosotros lo comparamos con la vía clásica, veremos que es exactamente la misma. Lo único que difiere es la proteína de inicio del sistema, ¿no es cierto? Y a su vez la C3 convertasa va a actuar sobre los componentes C3, como vimos en el caso anterior, para producir más C3 que se queda unido a la membrana y formar también la convertasa de C5. A ver, como vemos aquí en el video, también podemos ver acá la superficie que es rica en manosa, llega la proteína MBP, se activa, llegan las MAS, sus enzimas, sus serin proteasas, MAS 1 activa MAS 2, y MAS 2 adquiere la actividad enzimática para actuar sobre los componentes que siguen, ¿no? Sobre C4 en un inicio, para que C4B se quede unido a membrana y C2A sea liberado, y en segundo lugar actúa sobre C2, para que de igual manera C2A se quede unido a la membrana y C2B sea liberado. A este complejo se le llama la convertasa de C3. La convertasa de C3 actúa sobre los componentes C3 para que se queden unidos algunos de membrana y dar lugar a la formación de las opsoninas, o para formar la convertasa de C5, ¿no? Que es la unión del C4B, 2A, 3B, y queda listo para ingresar a la fase final de la activación del complemento. Y por último vamos a ver cómo es la vía de activación de la vía alternativa. En el caso de la vía alternativa, quienes activan la vía alternativa son diferentes componentes bacterianos, como por ejemplo las endotoxinas bacterianas, el LPS de las bacterias gram negativas, el ácido teitoico de las bacterias gram positivas, el zimosan de las levaduras o de los hongos, por ejemplo, son componentes que son capaces de activar la vía alternativa. En la vía alternativa actúan también diferentes componentes. A los componentes que actúan en la activación de esta vía alternativa se le conoce como factores, ¿no? Es una forma diferente de llamar.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el factor B y el factor D, que son muy importantes en lo que es la vía de activación. Vamos a ver cómo participa. En este caso de la vía alternativa, el componente que da inicio a toda la activación de la vía alternativa es el C3b. C3b, que puede ser derivado de la activación de las otras vías, de la vía clásica o de las vías de las lectinas, o C3b, que puede originarse del clivaje normal que ocurre en el organismo, de todos los componentes C3 que tenemos. ¿Se acuerdan que le decía que tenemos grandes cantidades de C3 en nuestro plasma? Ese C3 normalmente es clivado, es hidrolizado, pero rápidamente es inactivado. Entonces es como que pasa de su forma activa a inactiva muy rápidamente, y así está circulando en nuestro sistema, ¿no? En forma inactiva. Pero si por ahí aparece una superficie de un patógeno rico en LPS, este C3b se une a la superficie del patógeno y se va a activar toda la vía de activación. Entonces, una vez que C3b queda unido a membrana, deja libres sus lugares, expone sus lugares conformacionales para que se una a toda esa superficie los siguientes componentes. El siguiente componente en unirse es el factor B. El factor B se une a C3b, y una vez que factor B se une a C3b, queda igualmente libre su lugar de acceso para que el siguiente factor actúe sobre el factor B. El siguiente componente es el factor D. El factor D tiene acción enzimática, y una vez que encuentra al factor B unido a C3b, lo corta. Lo va a cortar en dos fragmentos: el fragmento BB, que queda unido a la membrana, y el fragmento BA, que se libera, ¿no? Entonces, este conjunto de C3b, BB, forma lo que es la convertasa de la vía alternativa. Pero este complejo C3b, BB es bastante inestable, y hay un componente, que es la properdina, que llega para estabilizar todo este complejo. Entonces, el complejo C3b, BB más la properdina es realmente como va a estar conformada la C3 convertasa. Esta C3 convertasa va a actuar sobre el C3, ¿no? Y de manera semejante a como ocurre en los otros casos, lo va a clivar en dos fragmentos: el fragmento de mayor tamaño, C3b, que se queda unido a membrana, y el C3a, que es liberado, ¿no? Acá vamos a ver también con esta animación cómo es que ocurre esto, ¿no? Tenemos aquí a C3b unido a membrana, el factor B se unió formando C3bb, el factor D encuentra a B unido y lo cliva en dos fragmentos: BB, que se queda unido en membrana, y BA, que se libera. Y viene la properdina para estabilizar todo el sistema. Una vez que esta convertasa de C3 está formada, entonces va a actuar sobre C3, formando, también dividiéndolo en C3b, que se queda unido para formar la convertasa de C3, la convertasa de C5, y va a actuar sobre C5 y ya está listo para entrar a la vía final del complemento, ¿no? Ok, entonces ahora sí vamos a entrar a la vía final. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Ok, entonces continuamos. Esta vía, la fase final de activación, ya no está conformada por reacciones enzimáticas, sino que aquí más bien va a haber la unión secuencial de los diferentes componentes, ¿no? A esta vía final también se le conoce como la formación del complejo de ataque de membrana, o el MAP, ¿no? Aquí van a participar todos los componentes que están aquí señalados en naranja, ¿no? La convertasa de C5 va a actuar sobre el componente C5. También lo va a dividir en C5A, que se libera, y C5b, que se queda unido a membrana. Y a partir de C5b es que ocurre toda la unión secuencial de C6, C7, C8, C9, y en conjunto todas estas proteínas forman el complejo de ataque de membrana. ¿Ok? El C5A, de todos los componentes que se liberan, que hemos visto, el C3A, el C4A y el C5A, los tres componentes actúan como anafilotoxinas, pero el más potente en activar la inflamación es el componente C5A. ¿Okay? El menos potente es el C4A, y el intermedio es el C3. Entonces vamos a ver cómo ocurre aquí este proceso, ¿no? Tenemos a la convertasa de C5, la convertasa de C5 de la vía
clásica o de las lectinas y la convertasa de C5 de la vía alternativa, ¿no? Esta convertasa de C5 va a actuar sobre el componente C5. A C5 lo va a dividir, lo va a fragmentar en C5b, que se va a quedar unido a la membrana o va a quedar libre, y C5a, que se va a estimular los procesos inflamatorios. C5b queda libre para unirse al primer componente de la vía secuencial, que es C6, y una vez que C5b se une a C6, C6 deja libre el lugar para que se une el siguiente componente, que es C7. C7 a su vez se une a C8. De este complejo, C7 y C8 son componentes que se van a anclar a la membrana. Se van a anclar a la membrana para ya dar inicio a la formación del poro que se va a formar en esa superficie, ¿no? Una vez que este complejo está formado, entonces está libre todo el sistema para que se una el componente final, que es el componente C9. Una vez que C9 se une a este complejo, se activa, y C9 tiene la capacidad de polimerizarse, o sea que C9 va a formar muchas moléculas de C9, y esta formación de estas moléculas de C9 van a organizarse de tal manera que se va a formar una estructura como si fuera un tubo que se ancle en la membrana de la célula. Y cuando se produce esta conformación es que entonces se va a producir un desequilibrio osmótico de la célula que va a llevar a la lisis o destrucción celular, ¿no? Aquí vemos cómo estructuralmente se forma el complejo de ataque de membrana. Lo que ustedes no deben olvidar es que este complejo de ataque de membrana está conformado por todas estas proteínas, desde C5b, C6, C7, C8 y el poli C9, que se llama porque son muchas moléculas de C9 que van a dar la conformación. Aquí vemos las microfotografías de cómo se ve una superficie que ha sido atacada por el complemento, ¿no? Les hemos dicho que se forman como poros. Ustedes ven aquí, cada uno de estos huequitos es un poro que se formó en la superficie de la célula, ¿no? Cuando la convertasa de C3 activa C3 y se distribuye mucho C3 en la membrana, va a dar lugar a que se conformen muchos de estos complejos de ataque, muchos más sobre la superficie, y esto al final es lo que va a conllevar a la muerte de la célula. Esta conformación estructural es muy semejante a lo que ocurre con las perforinas, ¿no? Esta es una foto de un daño producido por perforinas y este es un daño producido por el complemento. A simple vista se ven semejantes, pero el mecanismo de acción de las perforinas es diferente. Ustedes se acuerdan que los linfocitos T citotóxicos liberan las perforinas para que luego ingresen las granzimas y se activen todas las caspasas para dar lugar a la activación de la apoptosis. En el caso del complemento, más bien la formación de estos poros lo que hace es conformar estructuras para que componentes que están dentro de la célula salgan hacia el exterior y componentes que están fuera de la célula entren dentro de la célula, ¿no? Entre los que salen está, por ejemplo, los iones potasio y cloro, y entre lo que ingresa está iones sodio y agua. Al entrar el agua al interior de la célula, va a hacer que la célula se hinche y con todos estos poros se va a crear el desequilibrio osmótico que va a llevar a la ruptura de la célula o a la lisis celular, ¿no? Como hemos visto acá, ¿no? Acá tenemos la conformación esquemática, el C5b que se une a membrana, luego secuencialmente vienen el componente C6, y luego el componente C7, que son los que mantienen anclado a la membrana todo el complejo, luego viene C8 y C9 que se polimeriza, dando lugar a la formación del poro y al desequilibrio que va a producir en la célula. Este video no lo vamos a ver porque si no vamos a demorar, pero lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean en su casa después, donde se ve todo el proceso de activación de la vía clásica. Okay. El sistema del complemento, como habíamos dicho, está conformado por proteínas que se encuentran presentes en nuestro organismo. Pero si se encuentran presentes en nuestro organismo, ¿por qué es que no se activan, ¿no? En nosotros mismos? Entonces hay una serie de mecanismos que controlan o regulan la activación de esas proteínas, ¿no? Estos mecanismos de regulación solamente están presentes en los mamíferos. Por eso es que cuando ingresa una bacteria que no tiene estos mecanismos de control, no puede inactivar a las proteínas del complemento y más bien se produce la activación secuencial de todos estos componentes, ¿no?
Entonces, en nuestro sistema, esas proteínas están controladas por diversas proteínas. Esas proteínas que conforman todo lo que son las proteínas reguladoras están aquí escritas, después ustedes lo van a revisar. Pero básicamente podemos decir de que estas proteínas actúan regulando, controlando la activación del complemento a nivel de 3 puntos claves. Uno de ellos, el primero, es en la vía de inicio, a nivel de las proteínas de activación. El segundo punto es a nivel de la formación de las C3 convertasas. Y el tercer punto es en el control de la vía final, ¿no?, de la formación del complejo de ataque de membrana. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos cuáles son las proteínas que controlan la activación de estas proteínas activadoras, ¿no? Hay proteínas que controlan la activación en la vía clásica o en la vía alternativa, ¿no? Cada una tiene sus propias proteínas. Por ejemplo, en la vía clásica, ¿cómo es que se controla la activación de la vía clásica? A nivel de la activación, la proteína activadora es el componente C1, ¿no es cierto? Pero para que C1 se vuelva activo, tiene que estar acoplado con sus enzimas, C1R y C1S, ¿no? El control de activación de esta proteína se da justamente a nivel de las enzimas, ¿no? Donde un componente regulador, que es el C1-INH o inhibidor de C1, es un componente que se va a acoplar al complejo C1RS y va a evitar de que se una a C1Q, de tal manera de que no se puede completar la estructura de la molécula y no se puede dar la activación de la misma, ¿no? A nivel de la vía alternativa, la vía alternativa dijimos que se iniciaba con el componente C3b unido a la superficie de los patógenos, pero también les comenté que C3 se cliva normalmente en nuestro sistema y se inactiva también, ¿no? ¿Cómo se inactiva? ¿No? Cuando C3b se une a una superficie de nuestro cuerpo propia, hay proteínas que están presentes en la membrana de nuestras células que inmediatamente lo van a inactivar. ¿Cuáles son esas proteínas? La proteína que inactiva a C3b es el factor I, o el factor inhibidor, por decirlo así. Este factor I va a actuar sobre C3b, pero para que pueda actuar sobre C3b necesita de dos proteínas que se le llaman proteínas cofactores o cofactores de la activación. Una de ellas es la MCP o proteína cofactor de membrana y la otra es el CR1 o receptor de complemento tipo 1. En presencia de MCP o CR1 que se unen a C3b, el factor I puede inmediatamente libar o fragmentar a C3b y convertirlo en C3b inactivo, ¿no? Cuando ustedes vean IC3b, quiere decir que esa molécula está en su fase inactiva y por lo tanto no va a dar lugar a la activación del complemento en nuestras propias células, ¿no? Hay una serie de proteínas que se derivan producto de la inactivación. El siguiente punto que dijimos que era importante de controlar era la formación de las C3 convertasas, ¿no? Entonces, las C3 convertasas, tanto de la vía clásica como de la vía alternativa. En este caso, las C3 convertasas, tanto de la vía clásica como de la alternativa, se controlan por proteínas que son semejantes a ambas vías, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en la vía clásica. La convertasa de C3 de la vía clásica es el C4b2A, ¿no es cierto? Normalmente en una superficie de patógenos se debería formar este complejo. Pero en nuestras células nosotros tenemos los componentes inactivadores que cuando se formen este complejo en nuestras propias células inmediatamente actúan sobre él para neutralizar. Estas proteínas inhibidoras son el DAF y el CR1. El DAF es el factor acelerador de consumo y el CR1 es el receptor de complemento tipo 1. Una vez que C4b se une a la superficie de una de nuestras células, inmediatamente estos componentes se unen a él, evitando que C2A se una, o si C2A está unido, desplazándolo y llevando a este complejo a su forma inactiva, ¿no? En el caso de la vía alternativa ocurre lo mismo, ¿no? C3b, si está unido a nuestra membrana, y el siguiente componente BB se une, los factores inhibidores presentes en nuestras células pueden inmediatamente desplazarlo
y convertirlo en un complejo inactivo, o evitar que se una el complejo C3b, ¿no? Y en la fase final, las proteínas que controlan la activación del proceso van a ser dos. Una de ellas es la proteína S. La proteína S lo que hace es evitar que las proteínas C7 y C8, que se unen a membrana, que son las que se insertan en membrana, se unan a la superficie de la célula, ¿no? Entonces, si este complejo no se ancla en la superficie de la célula, obviamente no va a haber formación de ningún poro, porque no se va a poder formar todo el complejo de activación. En nuestras células nosotros tenemos proteína S. La proteína S no es una proteína de membrana, sino es una proteína soluble, que cuando encuentra formado este complejo, inmediatamente se une a C7 y evita que se inserte el complejo en la superficie de nuestras células. Asimismo, si por alguna razón todos los otros puntos de control han fallado, tenemos un punto final de control que es la proteína CD59. CD59 se une ya a todo el complejo, C5b, C6, C7, C8, aun cuando puede estar anclado en la membrana. Y lo que evita es que C9 se una a todo este complejo y se polimerice. De esta manera se inhibe la formación del poro en la superficie de nuestras células, ¿no? Entonces han visto que son varios puntos de control que evitan que el complemento se active en nuestro propio sistema, ¿no? ¿Qué funciones cumple el complemento? Realmente hay varias funciones que ellos pueden desarrollar. En primer lugar, la función más importante y la que es la más lógica, ¿no?, es que va a contribuir a la lisis de los patógenos, de partículas de microbios, ya sea bacterias, hongos, incluso hasta virus. Y esto lo va a hacer gracias a que cuando se produce la activación del complemento, la fase final de toda la activación, que es la formación del complejo de ataque de membrana, va a conllevar a que se produzca la lisis de la célula blanco, de la lisis de la célula bacteriana. Entonces esta sería una de las primeras funciones. Pero adicionalmente también hay otras funciones que son mediadas por el complemento y por los diferentes componentes que se van formando durante todo el proceso de activación. Estas funciones son posibles gracias a que las células, que muchas de las células de nuestro organismo presentan receptores para componentes del complemento, ¿no? Estos receptores que están presentes en la célula se conocen como los receptores CR, ¿no? Así como hay los FC receptores, ¿se acuerdan de que son receptores que van a reconocer a la fracción FC de la inmunoglobulina? En este caso son receptores que se encuentran en la célula y que pueden reconocer a diferentes componentes del complemento, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, los componentes que son liberados pueden estimular diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del componente C3b o C4b, que actúa como opsonina, las bacterias recubiertas por C3b son reconocidos por los receptores que reconocen a C3b presentes en los fagocitos y se estimula la fagocitosis, ¿no? También hay células que tienen receptores, por ejemplo, para las anafilotoxinas, para C5a, C3a, que entonces también van a ser susceptibles de la acción quimiotáctica de estas anafilotoxinas o de la acción inflamatoria de las mismas. Los mastocitos, por ejemplo, también tienen receptores para componentes del complemento, y cuando los componentes del complemento actúan a nivel de los mastocitos, inducen a la degranulación de las células, también promoviendo que liberen sus gránulos y se promueva el proceso inflamatorio, ¿no? Otra de las funciones también es la de limpieza del sistema, ¿no? La remoción de complejos inmunes o la remoción de células apoptóticas, que también cuando se producen complejos inmunes circulantes, el complemento puede activarse porque se van a formar muchas moléculas de anticuerpo juntas y pueden activar el complemento, pero pueden ser reconocidos por ciertas células para que sean eliminados del sistema, sean clarificados, se llama. Vamos a ver con un poquito más de detalle cada una de estas funciones. Aquí tenemos una tabla donde ustedes van a poder encontrar los diferentes tipos de receptores del complemento que se pueden encontrar en las células, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los receptores CR, que son
de 4 tipos: CR1, CR2, CR3, CR4. También tenemos receptores para las anafilotoxinas, receptores para C3A, para C4A, receptores para C5A, incluso tenemos receptores para el componente C1Q, el componente de la bilicial. Diferentes células son las que expresan estos receptores, que los ponemos aquí en esta fila, y también qué es lo que reconocen a través de esos receptores, ¿no? El CR1 es uno de los receptores más importantes. Prácticamente lo que es la fagocitosis, la quimiotaxis, va a reconocer los derivados de la activación, como el C3b y el C4b, que se unen a nivel de membrana, ¿no? Y aquí tenemos cuáles son las funciones que van a desarrollar. Eso ustedes lo van a ver con un poquito más de detalle cuando estudien la clase. Vamos a ver las principales funciones, ¿no? Entonces, cuando decimos que el complemento promueve la fagocitosis, vamos a ver que esta fagocitosis es promovida por la unión de los componentes C3b y C4b a la superficie de los patógenos, ¿no? C3b y C4b son consideradas opsoninas, ¿no? Eso quiere decir de que se van a unir a la superficie, van a recubrir a la bacteria y van a promover que sea reconocida más fácilmente por los fagocitos. El componente CR1 tiene una característica. Seguramente cuando ustedes lean su libro lo van a poder ver y se van a poder dar cuenta. El componente CR1 por sí mismo no puede actuar sobre estas opsoninas, o sea, las reconoce, pero no se va a activar el proceso de fagocitosis. Para que se active el proceso de fagocitosis en una célula fagocítica, por esos receptores del complemento se requieren señales adicionales. ¿Y esas señales adicionales cuáles son? Son las señales que son mediadas por los anticuerpos, que también vienen unidos a la bacteria porque son los que han activado todo este proceso, ¿no? Entonces, si el receptor CR1 reconoce a C3b unido y el FC receptor reconoce a la inmunoglobulina, es como la señal adicional para que la célula fagocítica reconozca y fagocite al complejo bacteriano, ¿no? ¿Qué otra señal adicional puede activar este proceso? En caso de que no haya FC receptor, como por ejemplo en el caso de la IgM. No hay FC receptor para IgM, pero IgM es la principal inmunoglobulina que estimula el complemento. En ese caso, ¿qué receptor nos puede ayudar? Por ejemplo, el receptor C5A. Si hay activación del complemento, hay C5A libre, este activa los fagocitos y componentes que están recubiertos por IgM que tiene C3b, C4b, pueden ser inducidos a la fagocitosis. La siguiente función, que es sumamente importante, es el estímulo del proceso inflamatorio. El estímulo del proceso inflamatorio va a ser a través de las anafilotoxinas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que van a actuar estas anafilotoxinas? Las anafilotoxinas son liberadas, ¿no? Como vemos aquí, C3-4A, C5A, C3A, C5A la más importante, y pueden actuar sobre los mismos vasos, las células endoteliales de los vasos. Y al actuar sobre las células endoteliales, que también tienen receptores para complemento, pueden activar la permeabilidad vascular, ¿no? Asimismo, estos componentes pueden actuar sobre las células, ¿no? Como por ejemplo los basófilos. Dijimos que al actuar sobre los receptores de los basófilos hacen que estas células se degranulen. Y esos gránulos también, dentro de los cuales, por ejemplo, uno de los principales es la histamina, pueden ir hacia los receptores que se encuentran en los vasos y activar también el proceso de inflamación. El proceso de inflamación, que va a ser el aumento de la permeabilidad vascular, que va a permitir que las células puedan salir de los vasos y puedan migrar hacia los focos de inflamación, ¿no? Atraídos por las moléculas de complemento que van a ser quimiotácticas también. Aquí tenemos un cuadro, también un cuadro resumen, donde ustedes van a poder encontrar cuáles son las funciones de todos estos componentes que se conocen como anafilotoxinas, ¿no? Entonces aquí vemos cuál es el componente mediador y cuál es el efecto que puede causar en las diferentes células y cómo es que contribuyen al proceso inflamatorio, ¿no? Esto es como un resumen para que ustedes lo puedan estudiar. Y acá también hay un video que lo pueden revisar. Y uno de las funciones finales dentro de lo que es la activación del complemento es la eliminación de los complejos inmunes circulantes, la limpieza del sistema, ¿no? Cuando hay activación
de una respuesta humoral, hay producción de muchos anticuerpos, muchos antígenos, se van a formar complejos antígeno-anticuerpos que van a estar en la circulación. Pero esos complejos antígeno-anticuerpos deben ser eliminados del sistema, ¿no? Porque si no son eliminados del sistema, se pueden depositar en algún vaso sanguíneo y promover alguna lesión, como vamos a ver más adelante en las siguientes clases. Entonces, estos complejos, al formarse, hay muchas moléculas de anticuerpo que se conglomeran y pueden dar lugar a la activación del componente C1, ¿no? Que se activa por la formación de complejos antígenos anticuerpos. Al activarse, va a hacer que se depositen algunos de los componentes del complemento en estos complejos circulantes, y estos complejos, como por ejemplo el C3b, pueden ser reconocidos por receptores presentes en alguna célula. La célula principal que actúa en la limpieza del sistema de estos complejos inmunes circulantes son los eritrocitos. Los eritrocitos tienen en su superficie receptor CR1. Entonces ese CR1 lo que hace es reconocer al complejo. Lo reconoce y no hay otra molécula de activación, no hay ningún Fc receptor, no hay un CR5, sino simplemente lo va a reconocer y se convierte en un transportador del complejo. Entonces, ¿qué hace? El eritrocito va a través de la circulación y va a llegar hacia los órganos encargados de la limpieza de estos complejos. ¿Quiénes son esos órganos? Pueden ser el vaso o el hígado. Las células fagocíticas del hígado, como por ejemplo las células de Kupffer, van a ser ricas también en receptores CR1, en Fc receptor, que cuando reconozcan los complejos que son llevados por estos eritrocitos, compiten por ellos y se inicia el proceso de fagocitosis para su eliminación. ¿Okay? Entonces, básicamente esas son las principales funciones, y aquí les voy a dejar, cuando le entregue la clase, un cuadro resumen donde están cada una de las proteínas, de las vías, cómo activan y cuáles son las funciones que van a desempeñar. Bueno, eso sería todo, me parece. Espero de que puedan estudiar.